Buenos días, reciban la más cordial bienvenida a nombre de la Clínica Médica Cayetano Heredia y a nuestra primera jornada virtual para madres gestantes. Y iniciando con nuestra jornada, tenemos el agrado de presentar al doctor Martín Inga, quien es ginecobstetra de la Clínica Médica Cayetano Heredia, quien nos hablará sobre el control prenatal. Doctor Inga, buenos días y bienvenido. Buenos días, Débora. Muchas gracias por la invitación. Como mencionaba Débora, vamos a iniciar esta jornada con el tema de control prenatal. ¿Cuáles son los objetivos en el control prenatal? Los principales objetivos son identificar aquellos pacientes de mayor riesgo. Es importante durante el control prenatal, y ese es uno de los objetivos, que a través de las diferentes visitas, de las diferentes sesiones que tienen las gestantes con su médico ginecólogo, se identifique y se busque algunas patologías que se producen o que son propias del embarazo y otras patologías que la paciente puede traer y que no conoce. Pero por la sintomatología y por lo que la paciente nos informa o lo que encontramos en los exámenes que se le van solicitando, es que podemos identificar estas patologías y darles la atención que necesiten, que meriten, para poder solucionar y tener siempre al final lo que todos buscamos, que es una mamá y un bebé en buen estado, ¿no? Bien, ¿qué más? Realizar intervenciones en forma oportuna. Si nosotros tenemos y podemos identificar las situaciones que se pueden presentar, podemos actuar de manera oportuna. Hay digamos, una lista de actividades que se deben realizar y complementar desde el inicio desde el primer control y durante todos los controles que va haciendo la paciente durante su embarazo. Control del peso, control de la presión, exámenes de hemoglobina, glucosa. Entonces, todo eso va a nos permite identificar situaciones que se puedan presentar y tratar de resolverlas. A veces nosotros, desde el punto de vista ginecológico, obstétrico, o a veces con la ayuda de otros especialistas, nutrición, endocrinología, cardiología, la especialidad que se requiera. Todo eso, la ayuda de todos estos especialistas vamos a encontrarla en la clínica y vamos a trabajar en conjunto por el bien de la paciente y de su bebé. Prevenir dichos riesgos y así lograr un buen resultado perinatal. Eso mismo, es decir, hay algunos, cuando se inician los controles, hacemos una historia de la paciente y evaluamos los riesgos potenciales en la paciente por los antecedentes que ella pueda referirnos. Entonces, vamos a tener la posibilidad de, a través de esta información que vamos a recabar, prevenir algunos riesgos que la paciente pueda presentar potencialmente, porque eso puede influir en el desarrollo del embarazo y al final en el resultado del mismo. Bien, ¿cómo hacemos estas actividades? ¿Qué realizamos? La historia clínica es parte del quehacer nuestro como ginecólogos, como médicos. La presentación de la historia, la realización de la historia clínica, evaluar antecedentes, evaluar molestias, qué es lo que está presentando la paciente en el momento de la consulta o qué ha presentado entre una y otra consulta. Después de tener la información que nosotros recabamos a través de lo que llamamos anamnesis, es evaluar a la paciente, ¿no? La altura uterina, el latido del bebé, la ubicación, a veces problemas de edemas, flujo vaginal, diferentes molestias que puede presentar la paciente durante el transcurso del embarazo. Muchas veces va a ser suficiente para tener ya un diagnóstico, la historia y el examen físico, pero en algunas otras ocasiones no va a ser suficiente y vamos a tener que solicitar exámenes, ¿no? Exámenes auxiliares, exámenes de laboratorio o de otra índole, por ejemplo una ecografía, que nosotros trabajamos harto con ecografías,
para confirmar o descartar un diagnóstico que estemos sospechando y en base a ello intervenir también. Junto con esto está la idea de promover estilos de vida saludables, suplementación de ácido fólico, consejería nutricional y educación respecto a todo esto. Bien, durante el embarazo se deben de promover estilos de vida saludables que permitan a la paciente tener un desarrollo adecuado de su embarazo, entre los parámetros que consideramos normales. La suplementación con ácido fólico en los primeros meses de embarazo es muy importante porque ayuda a prevenir. Incluso si hay evaluación, algún tipo de evaluación preconcepcional, se sugiere a la paciente, esto es algo que ya afortunadamente se está difundiendo cada vez más, el uso de ácido fólico previo al inicio de un embarazo. Esto en virtud de prevenir malformaciones del tubo neural. Eso ya está demostrado y también hay una intervención del Estado. Desde hace ya varios años, creo que alrededor de 10 años por lo menos, o quizás más, hay una ley que obliga a la fortificación de algunos alimentos, harinas me parece básicamente, con ácido fólico. Es decir, ya las harinas incluyen ácido fólico en su composición, lo que permite tener un estándar de consumo de ácido fólico con el propósito de prevenir malformaciones. Y ya hay países como Chile o acá en Perú, donde ya se han hecho estudios y se ha demostrado que esta fortificación ha ayudado a disminuir la tasa de malformaciones de tubo neural. Bien, los controles, dice, regulares ayudan a identificar pacientes con mayor riesgo, tanto obstétricos como perinatal. Sí, bueno, es más de lo mismo que estamos diciendo. Para eso nos sirven los controles prenatales. En cada control vamos viendo si todo se está desarrollando dentro de lo que esperamos o se tendría que hacer alguna intervención adicional. Ese es el propósito de los controles. Y bueno, afortunadamente la mayoría de pacientes sí cumplen con sus controles, vienen estrictamente cada vez que se les indica, cuando las pacientes participan activamente de los controles. Agregar intervenciones ligadas a la prevención de dichos riesgos. Bueno, pues son intervenciones que van a buscar disipar los riesgos, anularlos o controlarlos. Y si ya deja de ser un riesgo y se hace un problema, por ejemplo, hay la realización de la ecografía genética evalúa riesgo de preeclampsia o retardo de crecimiento. Ya, entonces eso nos dice un riesgo. Hay algunas formas de prevenir ese riesgo de preeclampsia. Se da medicación, bien, para prevenir. Pero si a pesar de todas las intervenciones que se hacen en el momento en que se debería, se presentan, eso puede suceder, ¿no? Ya tenemos que intervenir de otra manera, con la participación del cardiólogo, con la participación del nefrólogo a veces, y obviamente nosotros liderando ese tipo de acciones que se hacen en virtud con el propósito de que la gestante no tenga complicaciones en el embarazo. Bien, dice, contribuye a promover conductas saludables durante el embarazo. Ese es el propósito, que la gestante participe de lo que se está realizando y que ella realice acciones que permitan colaborar con todo esto. Bien, los hijos nacidos de madres sin controles tienen 3 veces más riesgo de nacer con bajo peso. Bueno, eso ya está demostrado con varios estudios que pueden presentarse complicaciones durante el embarazo. La mayoría de embarazos podría ser que no hayan necesitado controles, ¿no? Y todo va a terminar bien. Así sucedía antiguamente y no pasaba mayor problema, porque la mayoría son, incluso el parto mismo puede ser sin la atención de algún médico especialista, porque a veces sucede así.
escuchamos con alguna frecuencia partos en un baño, partos en un taxi, partos en algún metropolitano, por decirle, ¿no? Entonces, y se atiende y el bebé está bien y todo eso. Sí, eso puede pasar. Pero si hay alguna complicación en ese trabajo de parto o en el parto mismo, ahí estamos nosotros para participar y para ayudar, ¿no? A que todo se resuelva de la mejor manera. Y para eso son los controles, para ver que todo se desarrolle de manera normal, para que el parto también sea normal. 5 veces más probabilidades de morir en comparación con hijos de madres que reciben control perinatal. Bueno, eso nos da una idea de la importancia del control perinatal, que como digo, afortunadamente las mamás ya están cobrando más conciencia, tomando más conciencia de la importancia de estos controles prenatales, ¿no? Y están participando más activamente. El principal objetivo de los cuidados antenatales es conseguir un embarazo de evolución normal que culmine con una madre y un recién nacido sano. Eso es lo que todos queremos, eso es por lo que la familia apuesta, por eso acuden las pacientes en busca de ayuda profesional y de un establecimiento que les brinde las condiciones y la seguridad de que todo se va a desarrollar bien, ¿no? Desde que empiece el embarazo hasta que ellas ya se van a la casa con su bebé en brazos y felices, esa es la idea, y toda la familia contenta. Bien. El control preconcepcional son intervenciones que van a permitir a la paciente o evaluar en la paciente riesgos que se puedan presentar o que se puedan corregir antes de que la paciente se embarace. Bien, el objetivo va a ser cuidar la salud de la mujer y obtener un resultado perinatal a través de la prevención y el manejo, bien, de enfermedades crónicas. Entonces, hay algunas patologías, por ejemplo, hay pacientes que ya sabemos que tienen diabetes o que son hipertensas o que tienen problemas renales, ¿no? O que tienen algunas enfermedades especiales, lupus, artritis reumatoide, entonces, que necesitan algún cuidado especial previo al embarazo. Estabilizar, porque algunas patologías incrementan los riesgos en el bebé. Si una paciente diabética no ha conseguido tener un control adecuado de su glicemia, eso expone al bebé a muchos problemas y a la mamá también. Si una paciente con problemas de tiroides, hipertiroidea, hipotiroidea, no se ha controlado o no tiene valores normales, ¿no? de acuerdo a lo que establece la norma en la especialidad, puede tener problemas con ella misma o con el bebé, ¿no? Problemas que incluso pueden incluir malformaciones, que bueno, no son deseables, y por eso es la importancia de este punto. Idealmente también debería haber el consumo de ácido fólico de manera regular previa al embarazo y algunas vacunas que se pueden aplicar las mujeres antes de concebir. Por ejemplo, rubiola, varicela, hepatitis son algunas de las que se podrían aplicar antes de empezar un embarazo. Ya en el control prenatal, afortunadamente la mayoría de pacientes tienen ya la sospecha de que están embarazadas cuando hay ausencia de menstruación, ¿no? Que es el primer signo que les llama la atención. Entonces, la mayoría hace descarte de embarazo. Tenemos la posibilidad de en una farmacia con una prueba de orina descartar un embarazo. Si la prueba de orina nos confirma el embarazo, bueno, empezar lo más pronto posible ya los controles. Y si la prueba de orina no confirma un embarazo, pero tenemos la sospecha de que sí puede ser embarazo, entonces acudir a para tener atención especializada y evaluar qué es lo que podría ser mejor, o una prueba de sangre o una ecografía, dependiendo de las características que se tengan en el momento con la información de la paciente. Bien. Especialmente en pacientes con patologías crónicas o que hayan tenido abortos o malformaciones del tubo neural,
Esto para el consumo de ácido fólico, ¿no? Entonces, en pacientes que ya tuvieron problemas con malformación del tubo neural, entonces en ellas se tiene un mayor cuidado en el manejo preconcepcional y tienen incluso una dosificación de ácido fólico diferente a las pacientes sin riesgos de ese tipo. El número de controles durante un embarazo, normalmente entre 7 a 11 controles. ¿Por qué? Porque lo dividimos hasta las 30 semanas, cada 4 semanas, o si quieren de otro modo, mensualmente, uno un control al mes. Pasadas las 30 semanas, quincenal hasta las 37 semanas, 36 y 37 semanas. Y de ahí en adelante, semanal hasta que ya se pueda tener el parto. El número de controles ha sido y todavía es motivo de discusión académico. Hay propuestas de algunos esquemas de control prenatal en los que con 4 controles les parece suficiente, pero necesitas de una serie de requisitos para que esa paciente sea incluida en eso. Lo que hacemos normalmente es el esquema tradicional: un control al mes hasta las 30 semanas, quincenal hasta las 36 o 37 semanas y de ahí en adelante semanal hasta el parto. Este esquema de controles prenatales puede modificarse según la necesidad de cada paciente. Hay pacientes que por la patología que presenten o por los resultados de sus exámenes van a tener controles antes en una manera diferente a lo que está estipulado. Entonces, en esos casos vamos a tener que cambiar esa secuencia y a modificarlo según la necesidad o el requerimiento de cada paciente. Dentro de los objetivos del control prenatal, evaluar el riesgo, el estado de salud de la madre y el feto para establecer la edad gestacional. Esto es importante. Es bien importante que la paciente pueda determinar tempranamente en el primer trimestre si está embarazada y precisar con una ecografía preferentemente el tiempo de embarazo. ¿Por qué? La mayoría de pacientes coincide con la fecha de última regla, pero en las pacientes en las que no coincide, en algunos casos ocasiona un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque esa diferencia entre 1 o 2 semanas podría ser importante ya en el momento del parto. Es diferente si tenemos un bebé de 35 semanas que tengamos un bebé de 37 semanas, ¿no? ¿Por qué? Porque 35 es prematuro y 37 ya puede nacer y estar a término y no hay ningún problema con el bebé. Entonces, esas pequeñas diferencias que a veces nos parecen, no, que una semanita o 2 semanas, hasta a veces unos días son importantes. Porque podría ser que un bebé de 36 semanas y 5 días, no dicen, nos faltan 2 días ya. Han sucedido casos en los que esa diferencia de 2 días lleva a un bebé hasta UCI en algunas circunstancias. Y bueno, pues no es nada deseable, aunque también tenemos UCI en la clínica y eso ya lo podemos manejar ahí también. Cuando ya se hace la evaluación de la paciente acude a su primer control prenatal, vamos a tener que buscar dentro de su historia clínica, buscar factores de riesgo, antecedentes de riesgo en embarazos anteriores, pacientes que por ejemplo ya llegan a empezar el control de su segundo embarazo, pero en el embarazo anterior tuvieron alguna hemorragia, tuvieron preeclampsia, tuvieron diabetes. Entonces hay que tenerlo en cuenta para buscarlo o descartarlo en el embarazo actual. Y es importante ahí toda la información que la paciente nos pueda brindar con la mayor precisión posible. Enfermedades crónicas preexistentes, pacientes que ya vienen con problemas, entonces van a tener que controlarse y vamos a necesitar la ayuda de especialistas en cada problema que pueda presentar las pacientes. Los antecedentes familiares también son importantes, ¿no? En la familia son diabéticos y la paciente todavía no ha debutado con diabetes, pero algún hermano o alguna hermana ya debutó con diabetes, ¿no? Buscar diabetes en la paciente, ¿no? O en la familia son hipertensos. Entonces, todas esas cosas son las principales patologías, digamos. Algo que también es importante es en el examen físico tratar de
evaluar el índice de masa corporal en la paciente. Para esto nos ayuda el primer control, ¿no? Para saber con qué valor de índice de masa corporal, que es más o menos el que nos dice si estamos con un peso normal o con sobrepeso o con obesidad, buscarlo en la paciente. ¿Por qué? Tenemos digamos, un rango promedio de incremento de peso durante un embarazo, pero también este rango promedio tiene algunas modificaciones según el índice de masa corporal con que inicie el embarazo una paciente gestante, ¿no? Entonces, no va a ser igual una paciente que tiene un índice de masa corporal que ya tiene por encima de 90, 100 kilos, que otra paciente que empieza su embarazo con 50, 60 kilos. Entonces, esos incrementos hay que tenerlos en cuenta a partir del índice de masa corporal que se evalúa al inicio del embarazo. Con el objetivo de cuidar la salud de la mujer, obtener un resultado perinatal a través de la prevención y manejo. Bueno, exámenes, los de rutina, grupo sanguíneo y factor RH. Por ejemplo, acá lo que nos interesa básicamente es RH negativo. Si la paciente es RH negativo, amerita exámenes especiales y cuidados también particulares en el bebé y hacer búsqueda de algunas patologías que se puedan presentar en el bebé durante el embarazo. El problema del RH negativo es un problema que afecta al bebé durante el embarazo intraútero. Hay también otras incompatibilidades de grupo A, B, AB, O, que eso se manifiestan principalmente cuando el bebé ya nació, ¿no? El problema es cuando el bebé está dentro y para eso es el RH negativo. Hemograma para ver cómo está la hemoglobina, cómo está el recuento de plaquetas, si hay alguna modificación en leucocitos. Se pueden identificar algunas patologías raras, pero que nos ayuda el hemograma. La glucosa, como le digo, en las gestantes, el valor de la glucosa que debemos de tener en cuenta es un poco diferente al valor de glucosa en personas o en mujeres no gestantes. Entonces, eso hay que poner atención. El urocultivo, algunas enfermedades de transmisión sexual, VIH, sífilis, hepatitis B. Entonces, todo eso hay que ir descartando. Dentro de las ecografías, la realización, ya la mayoría de pacientes llegan informadas, la ecografía genética, la ecografía morfológica y también una ecografía de crecimiento. La genética entre las 11 y las 14 semanas. La morfológica entre las 20 y las 24 semanas, preferentemente después de las 22. Y la ecografía de crecimiento, que según algunos, entre 30 a 34 y otros hasta 32, 36 semanas, ¿ya? Y esto para evaluar ya, cada ecografía va evaluando aspectos diferentes. La genética evalúa riesgos de malformaciones, la morfológica ya algunas malformaciones, problemas del corazón, de riñones, de la hidrocefalia en la cabeza. Para eso cada ecografía tiene sus aplicaciones. Y a veces, bueno, no se realizan estas ecografías y bueno, pues no podemos tener la certeza de algunas patologías que no se puedan haber evaluado. Incluso, aún haciendo las ecografías, la ecografía morfológica, por ejemplo, que es la que evalúa órgano por órgano, hay patologías que se pueden presentar después de ese tiempo gestacional. Entonces, a pesar de que tengan una ecografía morfológica normal, podrían presentar. Son situaciones excepcionales, pero se pueden presentar y la paciente tiene que estar informada porque a veces no es así, digamos, 100% la sensibilidad de esas pruebas. Bien, ¿qué más? En los controles posteriores, en algunos casos se van a repetir algunos exámenes. Por ejemplo, la hemoglobina se modifica normalmente durante el embarazo. Hay una anemia que se puede producir ya en el segundo trimestre, normalmente en las gestantes, por eso tenemos que repetir la hemoglobina. La glucosa puede elevarse también posteriormente en determinado tiempo de embarazo y para eso tenemos que hacerle un seguimiento y ver cómo se va comportando en el transcurso de las semanas, ¿ya? Porque en algún momento se puede modificar y eso perjudica a la mamá, perjudica al bebé y luego también ocasiona problemas en el parto o en el desarrollo del embarazo. Vacunas. La vacuna antitetánica, la vacuna de difteria, tosferina, entre las 27 y 36 semanas
preferentemente en ese tiempo. Y también la otra, la vacuna de la influenza, más o menos desde las 13 semanas. Y actualmente, bueno, tenemos la vacuna para COVID, que también se está aplicando a partir de las 12 semanas. Y recordar que no se pueden superponer vacunas en el tiempo, es decir, se recibe la de COVID, la primera dosis, entre la primera y la segunda dosis no se puede recibir ninguna otra vacuna, y después de la segunda dosis, pasadas 3 o 4 semanas, tampoco se puede recibir otra vacuna. Entonces hay que calcular esos tiempos a fin de que la paciente quede bien coberturada con las vacunas que necesita recibir durante el embarazo. Y bueno, pues esto, finalmente, un cuadro que más o menos da una idea de lo que les mencionaba previamente respecto al incremento de peso durante el embarazo, dependiendo de con qué peso se esté iniciando este embarazo. Bien, recalcar, pedir a las pacientes que, bueno, pues como están haciendo ya casi la mayoría, ¿no? Buscar atención inmediata para tener un control prenatal desde lo más temprano posible en el embarazo. Acudir a sus citas y seguir las recomendaciones que le vaya dando su médico, y según lo que se vaya encontrando, también ir acudiendo a los controles o a las interconsultas que necesitemos hacer. Como les digo, eso siempre para el bien de la mamá y del bebé, que ese es el propósito final, que la mamá y el bebé tengan un buen resultado y que todos terminen contentos, como se espera siempre que se inicia un embarazo.